Hola valientes, bienvenidos a Las Trincheras de la Vida, un programa en el que vamos a ver historias extraordinarias de gente que ha logrado superar todos los obstáculos. Hoy vamos a hablar de la trinchera de la supervivencia, muy interesante, de gente que ha logrado superar el estrés postraumático después de tener un accidente terrible. Soy Maite Carrasco, reportera de guerra. En el peligro he aprendido a entender el miedo y la lucha, y sé que la vida real también es una zona hostil. ¿La enfrentamos juntos? Para hablar de la trinchera de la supervivencia, nos vamos hasta Sevilla. Allí conoceremos a José Luis, un piloto que sufrió un grave accidente de avión y que nos recuerda que las alas no están en las piernas, sino en la voluntad. Si somos capaces de visibilizar la discapacidad en un sector tan tecnológico y tan avanzado, donde todo el mundo se fija, y hacer que tengamos un astronauta con una discapacidad, con una pierna amputada, o un piloto con vaya en silla de ruedas, eso hace que la gente cambie su mentalidad, ¿no? Y su visión, ¿no? Y dice, bueno, si esta persona es capaz de volar en un avión, ¿qué no es capaz de hacer, ¿no? También viajaremos a Valdemoro. Allí conoceremos a Saray Benito, una superviviente del 11M que nos va a demostrar que el dolor puede ser un camino de sanación, ayudando a otros a encontrar la paz. Todo el mundo podemos sacar esa fuerza, aunque la gente lo piense y esté en momentos de mucha culpabilidad, de dolor, de rabia. Al final dentro de ti encuentras una parte que te hace seguir adelante. Dos personas que han vivido la supervivencia y una misma pregunta: ¿cómo podemos lidiar con los traumas de la vida? Además, nos acompañarán en plató nuestros expertos psicólogos y terapeutas, que verán con nosotros nuestras historias en tiempo real y en un debate nos darán las claves de cómo superar el trauma de un accidente o un atentado. Hoy con Inma Espigares, José Luis Cabezas y Alma Serra. Y atención al momento estrella, una charla con un campeón paralímpico, Cisco García. Yo creo que me caigo muchas veces, tropiezo muchas veces, que le pasa a todo el mundo, pero creo que no me rompo. Me puedo dañar, pero siempre sigo adelante y creo que es la principal virtud que tengo. Que te caes, te levantas una vez más siempre. Nos va a enseñar que los límites están para romperse y que la verdadera fortaleza es la actitud para afrontar la vida. No se lo pierdan. En Sevilla conocemos a José Luis. José Luis soñó siempre con ser piloto y lo consiguió. Es una persona que se ha superado después de la trinchera de la supervivencia. Vamos a conocerle. La primera conciencia que tengo es la típica pregunta, ¿no? Quiero ser piloto. Muchas cosas de estas, ¿no? De casualidad o el destino que tiene este tipo de circunstancias, ¿no? Innatas, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos en nuestro ADN, ¿no? Hay una pequeña información de otras vidas. O que es el destino, quién sabe. Yo creo que al final, ¿no? Tenemos que ser capaces de modular el destino, ¿no? Todo no está escrito, entiendo yo. Sí es cierto que al final el hecho de que vivir cerca del aeropuerto y siendo ya, por así decirlo, mentalidad ingeniera, el hecho de vivir cerca del aeropuerto, pues eso afectó, ¿no? A mis ideales y a mis sueños románticos con la aviación. Eso, que en principio era un hobby, pues al final se ha convertido en mi pasión y en mi profesión. Decidí que mi mundo era un poco el de los ensayos en vuelo, ¿no? Para que voléis seguros como pasajeros, y yo me incluyo, también me vuela como seguro como pasajeros, pues antes de eso primero hay que diseñar el avión y después hay que probarlos. Y entonces pues nos dedicamos pues a la parte de probar lo que se diseña y a probar antes de entregar ese avión a las compañías aéreas para que los pasajeros vuelen, pues probar esos aviones para que todo vaya pues como tiene que ir, que funcione correctamente, ¿no? Era sábado, salimos, fuimos a volar
Y bueno, durante el vuelo pues nos enfrentamos a una serie de fallos que hicieron inviable, ¿no?, el vuelo. Intentamos volver al aeropuerto y al final, bueno, pues no nos quedó otro remedio que intentar aterrizar de manera de causar el menor daño posible en unos terrenos que estaban, nada, a 1,5 kilómetros del aeropuerto. Allí íbamos 6 tripulantes, yo sobreviví y por mala suerte pues 4 personas fallecieron, hubo también otros supervivientes. Luego la verdad es que fue un tema pues de suerte. Estaba vivo y bueno, yo inicialmente fue como wow, qué suerte, ¿no? Es decir, es como una segunda oportunidad. Entonces eso también me ha ayudado, ¿no? Yo creo que en todo el proceso de recuperación, donde siempre lo he visto como un tema de me han dado una segunda oportunidad, no puedo defraudar, ¿no? No nacemos para tener un accidente, para quedarnos en una silla de ruedas, para cambiar tu vida de un día a otro. Y eso es algo que bueno, que al final tienes que aprender a llevar y a sobrellevar y asimilarlo, ¿no? 5, 6, 7... Venga, dale, venga. Una más, José. Vale. Mía. Listo. Al final es pues todas esas capacidades que tienes, pues intentar aprovecharlas pues para recuperar esa vida, ¿no? Y esas ilusiones y esos sueños que tenías antes, porque al final él sigue siendo la misma persona, ¿no? Siempre lo digo. Que es curioso, ¿no? Como antes hablábamos de la memoria, ¿no? Y cómo en estados de shock alguna vez el cuerpo tiende a cortar la memoria para que no suframos tantísimo, y en este caso el haber tenido una narrativa, ¿no?, le lleva a poder percibir más cercano el cuerpo, poder percibir más cercano lo que siente, y es diferente, ¿verdad?, cuando se ve cómo se ve de una forma o de otra, y él mismo lo expresa, que está como más tranquilo, más sereno. Además, como decía antes, que el destino no está escrito, me parece que es importante sí. esa idea clave, porque te aboca a afrontarlo positivamente, claro, ¿no? Es decir, todo se como puede... no estoy condenado, ¿no? Claro, se puede reaprender, se puede... Totalmente. José Luis sigue además un duro entrenamiento físico desde hace 9 años, 1 hora al día con 2 entrenadores que además son sus socios en este gimnasio que es de su propiedad. A partir de ahí, ya cuando salí del hospital, pues me enfoqué un poco a organizar, ¿no?, mi día a día. Entonces yo a primera hora de la mañana vengo aquí, eso es lo que me hace que me organice el día. Venga, sácame pesito, hombre. 3, 4, no me leves el hombro derecho. 5, esa es. Pues yo creo que al final el tema de organización es muy importante, ¿no?, para el punto de vista mental, ¿no?, el hecho de tener el día pautado, ¿no?, y el hecho de venir, estar aquí 45 minutos y demás haciendo ejercicio, o con fisioterapeuta y demás estando también igual otros 45 minutos, hace que ya tu día, por así decirlo, se encarrile, ¿no?, y tanto físicamente como mentalmente, eso te ayuda muchísimo a comenzar, ¿no?, y hacer un patrón diario que al final es lo que hace que bueno, que se te pasen los días súper rápido. Ahí está, 3, eso es, despegamos un poquito la cabeza, 4, 8, se descarga si los pies apoyados. Él tiene una capacidad que no tiene todo el mundo, yo me gustaría, no me quiero ver yo en esa, ¿sabes?, pero es verdad que es un tío que ha asimilado eso con una fortaleza brutal. Era ciclista, tiene unas piernas así de fuertes, encontrarte así y al día siguiente verte en la camilla, es un choque muy fuerte, que José Luis, pues la verdad que es alucinante en comparación a otros pacientes que hemos tenido, que les ha costado mucho más ese duelo y siguen peleando con ellos pasados muchos años. 3 adjetivos, ¿no?, con los que resumiríais. Bueno, perseverante, luchador y sobre todo resiliente.
¿vale? O como se dice en el ser humano, el longánime, ¿vale? Esa capacidad sobre todo adaptativa a los problemas. Reseñar también aquí como la capacidad mental y la capacidad física se retroalimentan la una a la otra, no podemos separar el cuerpo y la mente. Entonces, lo refiere como diciendo, esta capacidad física, este entrenamiento, me está dando también una capacidad mental, lo cual es estupendo porque nos da esperanza a que todo se puede cambiar. Eso de es que yo soy así, lo tenemos que desterrar, porque tú puedes ser como quieras ser. Al final, si te empeñas y lo entrenas, claro. Claro, sí, sí. Antes del accidente era instructor de vuelo y después, bueno, pues después del accidente, después de muchos trámites y muchas evaluaciones, pues conseguí también retomar, ¿no? Y recuperar mi licencia de instructor de vuelo. El día que volé después, como en un avión adaptado después del accidente, fue como wow. Esto vuelvo a ser, ¿no? Aquello por lo que he estado estudiando 20 años de mi vida o 25 y por lo que tanto he luchado, ¿no? Y me he esforzado y demás, vuelvo a sentirme, ¿no? con alas, ¿no? ¿De qué modo está adaptada la cabina? En tierra te hace, y en aterrizaje sobre todo te hace falta los pedales. Luego, en este caso con las personas con movilidad muy reducida, en este caso de las piernas, pues directamente lo que tenemos es una adaptación, que es tan simple como un sistema que tiene aquí directamente el avión. Normalmente tú haces un vuelo de ¿cuánto tiempo? O sea, bueno, de todo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, a tema de hobby y vacaciones estuvimos en Berlín, ¿no? O en los Alpes franceses haciendo una semana haciendo vuelo a vela, ¿no? Vuelo sin motor. Pero bueno, normalmente si es instrucción, por ejemplo, de personas de alumnos, pues suele ser vuelos de 1 hora, hora y media, 2 horas, depende de lo que toque el día. Siempre en mi vida he querido volar y lo que sigo queriendo hacer y lo que sigo haciendo, ¿no? Tengo la suerte de poder hacer lo que es mi pasión e incluso lo convertí en mi profesión, que es volar, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto me siento muy afortunado. Ahora, entre otras de las cosas que estoy enfocado es en dar visibilidad a lo que es la discapacidad dentro del mundo aeroespacial, ¿no? Estuvimos con la Agencia Espacial Europea, ahí quedé, bueno, entre los últimos candidatos y demás para dentro del proceso de selección para astronautas. Una vez que finalicé el proceso de la Agencia Espacial Europea, pues dije, a ver, ¿qué otras cosas se están haciendo en el mundo con respecto a discapacidad y espacio, ¿no? Y entonces di con AstroAce, ¿no? AstroAce es una asociación que está creada sin ánimo de lucro, con el objetivo de intentar lanzar a una persona con discapacidad al espacio, ¿no? Si somos capaces de visibilizar la discapacidad en un sector tan tecnológico y tan avanzado, donde todo el mundo se fija, y hacer que tengamos un astronauta con una discapacidad, con una pierna amputada, o un piloto vaya en silla de ruedas, eso hace que la gente cambie su mentalidad, ¿no? Y su visión, ¿no? Y dice, bueno, si esta persona es capaz de volar en un avión, ¿qué no es capaz de hacer, ¿no? Realmente me siento afortunado, ¿no? Primero de haber tenido esa segunda oportunidad y después de poder dedicar mi tiempo, ¿no? Y mis recursos a algo que es mi pasión, ¿no? Que es en la aeronáutica y no solamente eso, ¿no? Sino al final a lo que es devolver a la sociedad, ¿no? Que muchas veces yo creo que es importante devolver pues, esa fortuna o suerte, ¿no? que has tenido, ¿no? Yo me quedo con qué tranquilidad aporta, ¿no? Cuando escuchas a alguien que se nota que tiene elaborado el duelo, que ha trabajado toda la historia de trauma y lo que transmite, me decís, uff, qué esperanza y qué maravilla, de verdad que me quito el sombrero totalmente.
El ejemplo de José Luis me parece brutal, porque yo creo que es el ejemplo de un superviviente, de una persona que ha superado realmente. Y para mí, la prueba del algodón muchas veces de que se ha superado es que se crean cosas a raíz de esa herida, cosas en positivo. Un gimnasio, una ayuda a personas en la misma situación, emprender, ¿no? A mí me parece que es un ejemplo de superviviente en positivo muy, muy interesante. Bueno, está claro que la vida tiene baches, todas, la suya, la nuestra, y está visto que se pueden superar. Así que ole por él, maravilloso ejemplo y muchas gracias por instruirnos, ¿no?, en cómo pasar esos baches. Qué inspirador es José Luis, ¿verdad? Y de Sevilla nos vamos a ir hasta Valdemoro. Allí vamos a conocer a Saray, otra superviviente de la que vamos a aprender muchísimo. Hemos venido hasta Valdemoro para conocer a Saray, una mujer extraordinaria, con una intensidad, con unas ganas de vivir, con una gran sonrisa. La van a conocer. Saray es una de las supervivientes del fatídico atentado del 11 de marzo en Madrid, pero ella a lo largo de estos casi 20 años ha sabido superar su estrés postraumático. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Yo era una chica de 19 años, estudiaba en la universidad, terapia ocupacional, era la típica chica que me gustaba siempre estar haciendo cosas, súper alegre. Mala suerte porque me dormí, soy una chica súper puntual y ese día me dormí y bajé corriendo las escaleras y entré como cual loca a un vagón que estaba lleno de gente y no era mi tren. Y bueno, pues estalla una bomba en uno de los trenes en los que yo viajaba antes de entrar en Atocha. Mi cara prácticamente está llena de marcas de metralla, el ojo derecho casi lo pierdo y tengo todavía algunos trocitos de metralla por mi cuerpo, como 4 por ahí, que no he podido quitar. Los oídos directamente se me reventaron porque yo estuve en el tren donde explotó la bomba y bueno, tras 6 operaciones que he tenido no han conseguido al final recuperarme. El oído derecho imposible, el izquierdo algo, pero sigo teniendo los perforados. A nivel físico, pues fibromialgia, dolor crónico. Las hernias que tenía se han agravado y bueno, tengo problemas de caderas, de rodillas, muchísimo más. Y bueno, fue un cambio radical porque tenía mis sueños, mis ilusiones y bueno, pues asumir que a lo mejor algunos sueños no los puedes cumplir, que algunas metas no las puedes alcanzar, es complicado. Que ya no puede ser la chica joven que tiene que ir a discotecas, que puede ir a conciertos, que puede divertirse. Ya durante un tiempo, por el problema auditivo, tuve que estar en mi casa. Y es duro decirlo, pero perdí gente que yo consideraba que era mi amiga por este tema, porque no comprendían que yo tenía que estar en casa, que yo no podía salir, que tenía ansiedad, que me producía agobio la gente, y fue muy duro al principio. Qué poco, bueno, no conocimiento, sino que poco se está investigando ahora sí un poquito más, ¿no? Que estos enfoques psicológicos de tercera generación, el trauma, ¿no? Los efectos del trauma. Y ya está hablando ahora solo de la parte física, pero es que es como un conjunto, ¿no? Es como una hecatombe interna, física, mental, social, psicológica, emocional, que implica como rehacerse, ¿no? Que me parece poner los vellos de punta cuando la escucho, ¿no? A veces la vida viene un momento, y esto pasa en grandes situaciones o más cotidianas, en el que te desordena todo y tienes que el reto de volver a empezar, ¿no? Un poco tu vida. Tuve que cambiar mi forma radical de ver la vida, aprender a vivir, a tener ruido en unos oídos, aprender a vivir con ciertos dolores, con ansiedad crónica, aprender a vivir con muchas cosas y aquello lo recuerdo como era una culebrilla que estaba enjaulada y no podía hacer muchísimas cosas que quería. Entonces pues me fui adaptando poco a poco a las circunstancias. La primera lección de mi vida me la dio mi madre ese mismo día que volví a la universidad, porque yo, bueno, pues volví casi al mes, necesitaba moverme
y mi madre me fue a acompañar y yo pensaba que iba a ir en coche y no, para nada, ella me acompañó en tren y yo pues tuve como un ataque de ansiedad de decirle, mamá, pero ¿cómo voy a ir en tren? Y yo le decía, te está volviendo loca. Y ella me dijo que no tenía que tener miedo, que las cosas pasaban y que me había pasado eso, como que me podía caer una maceta en la cabeza por la calle y pasarme otra desgracia, que no tenía que tener miedo en la vida y es verdad. Y así es como enfrenta la vida desde entonces y pues eso, tiene respeto a las cosas pero sin miedo. Vamos, chiquito, pito. Pero bueno, hola. Tira. ¿Guardas todos estos recortes, Saray, en tu casa desde hace más de 20 años? Eso es. Aquí tengo algunas imágenes en las que bueno, me reconocieron. En este caso fue mi tío, que es camionero, y encontró esto en el periódico de Almería. ¿Esta eres tú? Sí. Parece increíble, pero soy yo. Y difícil de reconocer. Ahora me reconozco después de muchos años, pero cuando me la enseñaron decía, es imposible. Esta que veía aquí no era yo, y yo esto no lo he vivido, en realidad. Yo al principio hablaba siempre en tercera persona, la gente me decía siempre, Saray, estás contando tu historia como si no te hubiera pasado a ti. ¿Tú te sientes una superviviente? Sí, más que una víctima, una superviviente, eso es. Eso es lo que creo que somos todos los que sufrimos un trauma o los que tenemos un trastorno de estrés postraumático continuo. Creo que somos supervivientes de la vida al final, porque no es solamente ese día que ocurrió, sino a lo largo de tu vida con todo lo que tienes que lidiar para poder sobrevivir a las circunstancias. Y a muchas de las personas que hables que hayan sido supervivientes, me gustaría decir mejor del 11M, que tú le preguntes, te dirán que mucho tiempo se sintieron culpables, porque mucha gente murió y ellos sobrevivieron. Y a mí me pasa igual, en realidad, porque cuando te dicen, no, es que te han sacado debajo de cadáver, dices tú, qué lástima, porque yo porque he salido y ellos no, y te sientes culpable. Se me ponen los vellos de punta cuando la escucho, porque cuando trabajamos desde el duelo, de la perspectiva del duelo, una de las culpas más grandes, la más grande que hay es por seguir vivo y ser feliz. Entonces eso lo vemos mucho en accidentes, pero en este caso, cuando ha sido tan grande, ¿no? Y tan en lo que ya cuenta, ¿no? Y hay que hacer mucho trabajo psicológico para ser capaz de sentir que estás en el derecho de seguir viviendo. El sentimiento de culpa es que es tan tóxico y tan malo, y además es tan cotidiano, porque quizá aquí es como muy evidente, pero hay situaciones que sin ser tan dramáticas ocurre igual. Por ejemplo, fíjate, en un ERE, cuando una empresa hace un despido grande, el que mantiene el trabajo pasa por esta misma situación, salvando las distancias. Se siente culpable porque él sí continúa en el trabajo y sus compañeros no. Es decir, el sentimiento de culpa es algo que tenemos, merece la pena mucho que lidiamos con él y que aprendamos a gestionarlo. Es tan subjetivo, ¿verdad? Porque te puede decir de fuera, pero ¿cómo te vas a sentir culpable? Porque... Y nada, se queda adentro y es que puede condenarnos en vida, es increíble. Voy a echar estos alcohol solo, para los sitios en los que te voy a pinchar. Sí, en la cabeza tanto. Pero ahí es donde menos duele, no te preocupes. Los psicólogos y terapeutas recomiendan que para superar el estrés postraumático hay que hacer 4 cosas. Emprender el camino de la relajación, tener momentos de ocio, la naturaleza y una cosa muy importante, el cariño. Eso lo hace muy bien Saray, que se rodea de su familia y amigos. Hoy ha venido hasta aquí, hasta el parque, para hacer un poco de ejercicio y de yoga con su amiga Eva. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Estiramientos, tú estira el cuello, como si fuera... Venga, yo si quieres te sigo. Tira la cabeza para arriba y para abajo. Yo si quieres te sigo a ti. Despacito, no te marees. No, yo no me mareo. Yo para mí mi terapia ha sido la vida y la gente que me rodea. O sea, yo me he apoyado muchísimo en mi familia, en mis amigos, en conocer gente, en hacer actividades, en mantener ocupada mi mente siempre para poder salir adelante. Para mí, estudiar, relacionarme con la gente, salir, para mí ir a un concierto, aunque me costara, ha sido como forzarme a vivir la vida. Y yo, cualquier persona que me pregunte, siempre voy a decir, tienes que vivir la vida, porque la vida es una, y si tú vas perdiendo la vida en voy a terapia, solo a terapia, y tengo que superar esto,
no la vives. Y tienes que ir a terapia, pero vivir la vida también. Soy Mariscal. Casi. ¡Hala! La colé. ¿Y la que te gustaba a ti, antigua, esta de...? Como una cosa muy triste, ¿no? Sí. Mejor San Fernando, que es más marchosa. Pero espérate. A ver, el último de la fila. Uy, San Fernando. San Fernando. Este grupo favorito de tus padres, me has dicho, ¿no? Sí. Llegaba esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de la sierra. O bésame como tú sabes. ¿Te gusta la soledad? Pues sí, a veces el cerebro se cansa y necesita estar solo. Yo soy una persona súper extrovertida y me gusta mucho la gente, pero también es verdad que a veces me gusta estar sin gente, me gusta estar sola. Eso me ha enseñado mi ansiedad, porque pues yo no puedo controlar mi cerebro, es el que me controla a mí a veces, entonces mi cuerpo pues, necesita relajarse y no pasa nada. He aprendido esos tiempos, he podido tener mis herramientas o desarrollar herramientas para poder mejorar o calmar esa ansiedad. Y bueno, pues a veces estar en casa con los gatitos no viene malo, andar por el campo. ¿Qué es lo que encuentras en la paz y en el silencio? Pues la tranquilidad, sobre todo la calma, el ser capaz de conectar con tus pensamientos, porque al final tus pensamientos a veces son intrusivos y te quieren decir no puedes, no puedes, no puedes, pero tú le tienes que decir sí puedes, ¿cómo que no? Y yo soy una persona que digo hoy no puedo, pero mañana sí puedo. Y además me levanto aunque no pueda, porque tienes que manejar tu cerebro no te puede manejar a ti, si no, olvídate, amiga, te tiras en una cama y no te mueves. Aquí estamos en el Retiro, muy cerca de Atocha. Cuando pasas por Atocha, ¿te vienen todos los recuerdos o ya ha pasado? Es que en realidad los recuerdos nunca se van, vienen siempre. O sea, al final es algo que no puedes olvidar, jamás. Esto es un proceso bastante largo que nunca acaba. Todo el mundo podemos sacar esa fuerza, aunque la gente lo piense y esté en momentos de mucha culpabilidad, de dolor, de rabia, al final dentro de ti encuentras una parte que te hace seguir adelante. Que lo mediten, que lo piensen, que busquen ayuda si lo necesitan, que estén solos si lo necesitan, que se den sus tiempos y que nunca se engañen a sí mismos. Simplemente, si necesitas estar solo lo estés, si necesitas salir, sale, y tampoco tienes que dar explicaciones, te las tienes que dar a ti mismo. Tú eres el que te tienes que sentir bien para poder hacer sentir bien a las personas y para poder vivir la vida, que al final es a lo que hemos venido a disfrutar. Si es que yo soy una disfrutona en el fondo. Chiquitito, chiquitito. Uy, todo el día llevas sin verme. Qué contento. Claro, ¿qué? Me llama la atención muchas veces en los traumas, lo que decía ella, que puede a veces durar toda la vida, que no quiere decir que te dure el trauma necesariamente toda la vida, pero ese recuerdo aflora muchas veces y a veces aflora en forma de palabra y a veces en forma de síntomas en el cuerpo o de, ¿no? Somatizamos muchas veces esa vivencia, con lo cual, con lo que vivimos siempre tenemos que estar en guardia un poco de educar esas emociones, ¿no? Claro, de eso se trata. Realmente cuando se intenta sanar o curar un trauma de este tipo, ¿no? Y es que el recuerdo no se puede evitar, el recuerdo está ahí, incluso no es bueno, lo único que pasa es que tenemos que evitar que ese recuerdo nos perturbe en la vida, ¿no? Y bueno, para eso realmente hay técnicas para tratarlo, ¿no? Hay que dar esperanza a la gente que se encuentra en estas situaciones de que hay algunas formas que podemos, sin borrar el recuerdo, pero sí volver a tener una vida optimizando. Exactamente. Bueno, incluso en las técnicas
de MDR, por ejemplo, Efectivamente, a esa técnica me tercera refería. generación, estamos ya especializadas en disolver ese recuerdo e integrarlo en el cuerpo, ¿no? De hecho, los avances que tenemos en la investigación a nivel de trauma son muy alentadores. Decía antes, estábamos condenados en vida y ahora ya dice, bueno, pues soy capaz, ¿no? Yo te puedo decir como experta sintiente que esa técnica la llevé a cabo y fue fantástica y maravillosa. Sí, me alegro, señora, me sí. alegro. Y seguimos en las trincheras de la vida. Qué personas más admirables, José Luis y Saray, ¿verdad? Que han superado esa trinchera de la supervivencia, que es el tema de hoy. Yo me quedo de verdad muy asombrada, pero es que ahora pasamos con una persona que también admiro muchísimo. Un ejemplo a seguir. Estamos en la parte favorita del programa mía, como saben, que es la entrevista al invitado. Es Cisco García, que es un campeón paralímpico, abogado y un ejemplo de resiliencia. Bienvenido, Cisco. Muchas gracias, Maite. Gracias por estar en las trincheras de la vida, que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, la conozco muy bien. Cisco ha escrito este libro fantástico que se titula Irrompible. Cisco, ¿eres irrompible? En el sentido de que yo creo que me caigo muchas veces, tropiezo muchas veces, que le pasa a todo el mundo, pero creo que no me rompo. Me puedo dañar, pero siempre sigo adelante. Y creo que es la principal virtud que tengo. Que te caes, te levantas una vez más siempre. Porque para que la gente te conozca, que te conoce ya, pero cuéntanos un poquito, ¿quién eras tú antes de esa trinchera? ¿Cuál fue tu trinchera y cómo es el Cisco hoy? Sí. Mi trinchera de la vida llegó el 28 de diciembre de 2015 con un accidente de snowboard. Yo hasta ese momento había llevado una vida normal, he trabajado de abogado, me iba bastante bien, tenía una vida social muy activa, hacía mucho deporte, era una vida muy inquieta. Y ese día pues mis sueños se truncaron y silla de ruedas. Desde el principio del accidente yo lo supe, me desequilibré en un salto, esto me ocurrió a mí en Austria, estuve unos 10 o 12 metros en el aire, caí, me partí la espalda, un dolor brutal, pero lo peor vino cuando yo intento levantarme desde aquí, no podía, y además me tocaba las piernas y no las sentía, yo ahí ya supe que me había quedado en silla de ruedas. Y a raíz de ahí pues cambió todo y creo que en esencia soy el mismo, con el mismo carácter inquieto y llevando una vida muy trepidante, te diría, pero en una silla de ruedas. Esa trinchera, cuando tú piensas en ella, ¿cuáles son los pensamientos que te vienen así del miedo, ¿no? Nosotros que tratamos el miedo en todos los programas, que yo conozco muy bien como reportera de guerra, ¿qué sentimiento ese de miedo te entró? ¿Qué pensaste que ibas a perder? A ver, era un pánico, yo ya creía que me esperaba una vida miserable. Luego vi que no, pero yo durante mucho tiempo tuve mucho miedo y te diría que durante los 2 primeros años en silla de ruedas, el salir a la calle en silla de ruedas me daba mucho miedo. ¿Sí? Sí, porque no se suele ver mucha gente joven en silla de ruedas y cuando tú sales a la calle tú ves que la gente te mira de reojo, te ofrecen ayuda que no necesitas, miradas de pena y eso al principio se hace muy duro, pero algo que he aprendido desde que estoy en silla de ruedas es que el miedo es muy cobarde. En cuanto tú le plantas cara varias veces, sale corriendo, pero como no lo hagas, el canalla se empieza a hacer grande, grande, grande y te comes, como ese abusón de colegio que huele a debilidad. Por eso yo siempre que veo algo que me da miedo, o cuando te contaba que estando en silla de ruedas me daba miedo salir a la calle, sobre todo en mi ciudad, en Córdoba, siempre lo hacía. Nunca negocié con cosas innegociables. Yo no puedo negociar con, venga, hoy no salgo que me da miedo. No puedes negociar con eso porque te comen el terreno. Y salía, iba cagado, pero lo hacía y tardó a lo mejor en irse ese miedo 1 año y medio, de que yo estuviera ya totalmente tranquilo. Pero luego valió la pena el esfuerzo, porque si no lo hubiera hecho, creo que se me habría hecho un mundo. ¿Tú crees que ese miedo venía de ti o venía de los demás? ¿La mirada de los demás te enseñó un poco a ver tu alma de otra manera? A ver, es que te diría que la silla de ruedas te hace una cura de humildad. Muchas veces a mí me iba bien, ya te digo, era un chico fuerte, muy deportista, me iba bien en el trabajo, es como que te crees intocable, digamos, y pum, la vida te pone en tu sitio, te golpea y ya estás en silla de ruedas, ya vas más bajo que los demás. Ya ves esas miradas que te digo de pena, es como decir, oye, que yo hace 6 meses caminaba. Y es como eso, una cura de humildad de decir, oye, ahora te ha tocado jugar otras cartas y tienes que jugar y aprenderlas. Y una de las cosas que vi era, oye, si durante mucho tiempo lo hice con el viento a favor, digamos, yo tenía los problemas que puede tener todo el mundo, problemas cotidianos. Ahora en una desfavorable también tienes que seguir. Yo siempre digo, ¿no?, que en las trincheras de la vida siempre comento que la gente cambia. Por ejemplo, en las guerras, ¿sabes? En las guerras,
cuando pasa algo en una guerra, la gente tiene que tomar decisiones, ¿no? O se convierte en un ángel o en un demonio, y sale tu verdadero yo. ¿Tú crees que ha salido el verdadero yo en ti mismo y en los demás? Comienzo por ti. ¿Tú crees que ha salido tu verdadero yo ahora en esta guerra que has tenido que librar? Sí, yo te diría que sí. Yo creo que en esencia soy el mismo. Yo era una persona muy alegre. Durante un tiempo, los meses después del accidente, perdí esa alegría, me volví más callado, la mirada más triste, no sonreía tanto, pero recuperé. Hay que pasar un luto para todo. Yo lo pasé y luego recuperé ese carácter. Por eso yo creo que en esencia sigo siendo, y algo de lo que sí que estoy orgulloso, que una adversidad tan grande como un accidente y quedarte en silla de ruedas no me cambiara mi manera de entender la vida. Yo siento que caí con mis principios, que era ir a por lo que quiero, y esa valentía es lo que a mí me ha hecho otra vez ser feliz en silla, porque si no habría sido imposible. Por tanto, yo creo que la esencia no me ha cambiado, pero joder, sí que creo que me ha hecho como persona mucho más fuerte. Eso no tengo ninguna duda. Las adversidades de la vida te hacen más fuerte. ¿Y los demás? ¿Cambiaron los demás? ¿A tu entender? No, yo creo que no. Es decir, yo siento que mi entorno, mi novia y ahora mujer, mi familia, nunca me trato con esa pena que te he comentado. También yo nunca lo permití. A mí que no quiero que nadie me empuje la silla, quería hacerme yo todo. Te diría que no. El entorno al principio, mis amigos, a ver, para ellos también es muy traumático, porque nadie sabe cómo tratar a una persona en silla de ruedas. No... ¿Qué notabas tú? ¿La pena? De mis amigos no te lo diría tanto, pero por ejemplo de mi familia, mis padres, yo veía que, ostras, mis hijos como intentan ser más sobreprotectores, que es algo que yo intentaba evitar. Al final tuve a alguien en silla de ruedas y per se tiendes a parecer que está desvalido, como que hay que ayudarle. Y, oye, no, que aunque esté en silla yo me puedo resolver todo sin problema. Para mí la clave fue, creo que eso, que todos nos lo tomamos con una cierta normalidad y no hicimos un gran drama. Yo suelo ser muy sereno, ni cuando me va bien creo que echo las campanas al vuelo, ni cuando me va mal lo dramatizo. Y creo que ese punto de serenidad me vino bien a mí y a mi entorno. Esa valentía y esa fortaleza la has sacado después de ese antes y un después, ¿no? Del accidente. Y te has convertido en un campeón con un montón de logros. Cuéntame tus logros, porque a mí me encanta escuchar cuando la gente en batería los cuenta, porque seguramente que a ti también te refuerza también la mente, no sé, esa capacidad de superación que tú nos traes. Sí, a ver, muchas veces no eres consciente porque vivimos a muchísima velocidad y luego lo intentas asimilar a cámara lenta, pero mucha gente con la que hablo me escriben en redes. Tú eres consciente de lo que te ha cambiado la vida y todo lo que has conseguido. Es decir, en el tenis, que es una de mis profesiones, te diría que tengo varias, pues he sido subcampeón del mundo, he hecho bronce en unos paraeuropeos, en fin, he hecho cosas que yo veía impensables en su día. Luego creo que he tenido cierto impacto con la silla de ruedas, que creo que es más complicado, pues en redes sociales te decía que tenía varios trabajos, uno de ellos te diría que es el de creador de contenido influencer, que hace poco Forbes este año me metió en el top 100 de la lista, y para mí tenía algo más de, era como decir, ostras, dentro de estos 100 creadores de contenido en España, que entre TikTok, YouTube, es una locura, hay un tío en silla, que dice, y encima no se ve tanto la silla, es como que se ve a la persona, y para mí era uno de los grandes logros. He escrito un libro que va por la 8ª edición, doy muchas conferencias por toda España en muchísimas empresas, pero para mí el mayor premio es cuando alguien me para por la calle o vienen a las conferencias y luego se hacen fotos y me dicen, pues mira, tengo tal problema que puede ir desde que me está costando sacarme esta oposición a que tengo un tumor y tu ejemplo me está ayudando. Para mí es el regalo más grande. Porque podemos resumir tu libro en una palabra que está muy de moda, ¿no? Que es el tema de la resiliencia, que todo el mundo habla de la resiliencia, de la superación, pero es que tú la encarnas, ¿no? ¿Cómo la definirías tú, la resiliencia, si tuvieras que decirle a alguien qué es? Sí, yo creo que adaptarte a la adversidad y los cambios que te manda la vida, y creo que es esencial porque no conozco una sola vida fácil o cómoda que no haya tenido palos. Es decir, a mí una de las cosas que me ayudó cuando yo me quedé en silla es que yo ya antes de eso entendía la vida como una cosa loca que te manda 1000 palos. No entendía la adversidad como algo extraordinario, excepcional, sino como una parte. Por tanto, lo acepté con esa normalidad. Y creo que me ayudó muchísimo a no dramatizar eso. ¿Qué le dices tú a la gente que va a verte? O sea, porque van a verte y ¿por qué van a verte? O sea, ¿son por la misma razón o son gente como tú? ¿O cómo te llega a ti la gente? ¿Con depresión?
¿Qué tipo de ayuda buscan? Sí. Lo sorprendente es que el porcentaje más pequeño es gente con alguna discapacidad. Casi te llega gente tan variopinta. Es decir, yo creo que todo el mundo, todo el ser humano tenemos los mismos miedos, las mismas ansiedades, las mismas preocupaciones. Nos puede cambiar el entorno. Y ya te digo, pues gente que se ha arruinado, que le va mal en el trabajo, que le ha dejado la pareja, gente con enfermedades o con muertes cercanas. Y me dicen que ven que yo tiro para adelante en silla y feliz, y dice, ostras, si él puede, yo también puedo. Y es algo tan simple como eso. Yo creo que podemos más de lo que creemos. Yo recuerdo que en el Hospital Nacional de Parapléjicos había una frase que decía, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción. Totalmente de acuerdo. Y que la gente que nos esté viendo piense que le ha mandado a la vida cosas que ellos creían que no podían, y luego sí puedes, porque somos más fuertes. ¿Y cómo le dices que lleve el dolor? Porque el dolor es una trinchera que también se lleva en el esfuerzo físico. O sea, tú en el esfuerzo físico, ¿no?, que tuviste que hacer para empezar de nuevo en otro deporte, porque el tenis no era lo tuyo, ¿no? O no sé si antes, pero lo tuyo era el snowboard o hacías cosas. Entonces luego, sabes que mis padres eran profesores de tenis. Yo he jugado mucho al tenis. Qué bueno, un deporte muy difícil. Un deporte muy difícil y además muy mental, ¿no? Sí, muy de concentración. Entonces, ¿cómo se lleva ese dolor físico, ¿no? Pero sobre todo el dolor del alma, el dolor que puedes llevar dentro cuando tienes que esforzarte físicamente tanto? Sí. A ver, yo lo he hecho todo con mucha naturalidad y creo que ha sido el gran éxito, que para mí el seguir llevando esa vida no es como ir a la heroica o a la épica de me cuesta. Lo naturalicé, lo normalicé y fue la clave. En muchas ocasiones el éxito creo que no es echarte el mundo a la espalda, sino abrazar el mundo tal como te viene. Pero dicho esto, vivir en silla no es fácil. Tengo un montón de situaciones en el día a día complicadas. Y yo lo que lo llevé era, siendo muy consciente de ese dolor interno, yo externamente no tengo dolores, por suerte, que mucha gente con lesión medular tiene dolores y aparte es muy desagradable, pero en cosas que me pasaban al final que te escuece el alma, te podría contar muchísimas situaciones. Yo veo como una imagen de sacar el paraguas, saco mi paragüita, está lloviendo y espero a que escampe emocionalmente. Y una vez que lo hace, sigo hacia adelante. Y yo creo que muchas veces, por ejemplo, alguien que pierda un familiar por una muerte o alguien que tenga una ruptura, hay un luto que yo pasé en silla, pero yo creo que luego si tú sigues muy mal por esa pérdida, ya tienes que pensar si es práctico o no es práctico eso, porque muchas veces sufrimos más por nosotros mismos, por nuestra cabeza, que por el hecho en sí que ocurrió. Y yo no permití que eso ocurriera, voy viviendo el día a día y naturalizando todo. ¿Y cómo se hace eso? Pues para mí es haciendo no dramatizarlo mucho, es decir, muchas veces creemos que lo que a nosotros nos ocurre es lo más importante del universo. Pero luego pasa un mes y cuando te ha ocurrido eso malo, luego ni te acuerdas. Por ejemplo, tienes un problema grave en el trabajo y estás 2 días malo. Y luego a lo mejor al mes dices, ostras, ¿cómo me puse por eso? Que luego no era para tanto. Yo aprendí a quitarle hierro a todo lo que me ocurre. Y también aprendí a vivir el momento presente. Yo me di cuenta que yo sufría mucho por lo que iba a venir o por el pasado, sobre todo por el futuro. Pues tengo que ir a una conferencia y no sé si voy a 1000 problemas que puedes tener en silla. Pues aprendí a no adelantar eso. Cuando llegue ya lo iré viendo, pero vivo en el momento presente, que parece fácil, pero es muy complicado porque la gente normalmente estamos siempre a lo que viene. Y yo aprendí a eso y a mí eso me ayudó mucho. Sobre todo la parte psicológica, tú que eres tenista y que la parte mental es tan importante, entrenar esa parte mental, ¿no? También es importante. ¿Qué haces tú para entrenarte mentalmente? Yo aprendí a entender muy bien mis sentimientos, es decir, no puedes estar feliz siempre, eso no existe y quien pretenda eso es un iluso. Y si te pasan cosas malas, estás triste o enfadado, si tienes que hacer algo que te preocupa, pues tienes ansiedad o preocupación. Yo aprendí que eso era así y si me llegaba una tristeza por lo que me había ocurrido, bueno, ya pasará y con el tiempo pasaba. Yo recuerdo, nosotros en el Hospital Nacional de Parapléjicos por protocolo teníamos un psicólogo, la mía era una psicóloga que se llamaba Mamin y me acuerdo perfectamente de mi primera sesión porque estuvimos hablando y hubo un momento que ella me preguntó ¿por quién te duele más lo ocurrido? Y yo le dije, pues por mi padre. A mí me dolía mucho por él y a día de hoy cuando lo cuento me emociona un poco. Y ahí ya rompí a llorar y ya esa sesión no hubo que la levantara. Yo llorando y ella dándome pañuelos. Y me acuerdo que cuando terminamos me decía, pues yo te veo muy bien, Cisco, por mí no vengas más. Y digo, ¿esta mujer se está riendo de mí? Yo que he estado todo el tiempo llorando. Y dijo que yo le había dicho durante la conversación, a ver, yo estoy triste,
pero creo que es normal estar triste porque me ha ocurrido algo muy grave hace un mes. Si yo ahora mismo no estuviera triste es que estoy como una cabra. Pero también creo que va a pasar esa tristeza. Y me dijo que estaba muy ajustado a lo que ocurría. Dice, aquí hay dos tipos de personas. Te viene el que está fatal y cree que va a estar mal toda su vida, que es lo común, o el que llega comiéndose el mundo. A mí me da igual, yo estoy perfecto. Y dice, tío, te has quedado en silla hace un mes, no puedes estar así. Y a esos le viene luego una leche brutal. Ella me dijo que yo estaba muy ajustado a lo que me había ocurrido. Por eso le invito a mucha gente que se ajusten a lo que le ocurre. Es decir, que si alguna vez están tristes, no hagan un drama. Estás triste porque te ha ocurrido esto, pero va a pasar. Qué inspirador lo que dices, es muy inspirador y además es un ejemplo de verdad. Y en cuanto a ganar, porque tú compites, o sea, el hecho de competir es muy importante porque no solo te has quedado en voy a hacer más cosas, ¿no? Después de lo que me ha pasado, que no me voy a quedar solo haciendo lo que hacía antes, sino que voy a intentar superarme más, pero no te has quedado solo jugando al tenis, es que has ido a competir y has ganado medallas, ¿no? Sí. Eso sí que es duro, ¿no? De competir luego allí y luego te encuentras con gente, digamos, que tiene los mismos, esa ansia de superarse como tú. A mí el deporte es algo que me ha parecido súper duro, porque es una trituradora mental. El deporte, tú tienes otra profesión, carpintero, arquitecto, y tú no necesitas ser de los mejores de Europa para ser feliz. Tú eres bueno, tienes un sueldo digno y tú eres feliz, te sientes un ganador. En el deporte, como no seas de los de arriba, tú te sientes mal, y a lo mejor hay un torneo con 32 jugadores en Zurich y en primera ronda caen la mitad y todos son buenos. Por tanto, a mí el deporte me enseñó algo que creo que es muy útil en la vida y es a perder. Yo creo que en la vida perdemos más veces que ganamos y no pasa nada. Que ahora veo un discurso muy de podemos conseguir todo lo que nos propongamos, si les sonríe a la vida. Ostras, no, hay muchas veces que la vida es superior a nosotros, que nos proponemos metas que no llegamos o que nos pasan desgracias. Pero creo que si tú aceptas esa derrota y sigues, quizás no llegues a lo que tú te habías propuesto, pero por el camino te van a llegar un montón de cosas increíbles. Por lo tanto, a mí el deporte me enseñó a perder, que creo que es muy útil en la vida. Y cuando pierdes, que has ganado tú ahora, que digas, he ganado algo importantísimo de la vida que yo desconocía, o sea, que antes era un iluso o no lo tenía presente. ¿Qué piensas tú que te ha traído la vida después? Sobre todo creo que he forjado mi carácter muy bien. El otro día estaba yo pensando, yo medito mucho, pienso mucho. Yo creo que cuando estás en una situación complicada como estoy yo, la introspección se practica mucho. Y llegué a la conclusión de que a mi hijo, yo tengo 2 hijos, uno de 5 cumple pronto y el otro tiene 2 y medio. Digo, a mí la mayor herencia que me gustaría dejarle sería mi carácter. Yo ahí me quedaría tranquilo si me dicen, van a heredar de ti el que las veces que se las peguen van a encontrar la manera de seguir y no se van a venir abajo. Yo estaría muy tranquilo, más que cualquier otra cosa, porque yo creo que al final esa resiliencia que antes comentaba, esa inteligencia emocional, ese forjar el carácter en la vida es la cualidad más importante. Tú puedes ser súper hábil en matemática, deporte, cualquier habilidad de la vida, pero si tú luego al primer golpe te vienes abajo, que ocurre a un montón de gente, todos conocemos gente súper brillante que luego se han estrellado porque no han sabido aceptar esos errores o esos fallos. Yo veo que es mucho más importante la inteligencia emocional y creo que debería enseñarse más porque te puede hacer una vida mucho mejor. Y lo de ser padre, qué difícil es, ¿eh? Esto es muy complicado, mucho más de lo que yo esperaba. Ya ves. Yo ahora estoy viendo el final del túnel. Para mí en la época de bebé fue la más dura, porque el bebé no te da nada. Es decir, te sonríe, pero luego se caga, no duerme. Pero ya que ellos me empiezan a hablar, me empiezan a contar cosas, estoy disfrutando un montón. Pero antes, joder, noche sin dormir, se pasa mal, la verdad. Pero también es como yo entiendo la vida. Yo creo que todo lo bueno tiene debajo un montón de cosas complicadas que lo que pasa es que no se ven. Eso solo lo ve el que lo ha vivido. Y eso, la paternidad para mí fue una de esas cosas. Por eso, porque tus hijos le vas a dejar un legado muy bonito, ¿no? ¿Qué te gustaría dejarle de legado? Decir, cuando digan o describan a su padre, ¿qué te gustaría que ellos dijeran de ti? Sí, pues me gustaría que dijeran que es una persona que nunca se rindió, que siempre siguió adelante. Hubiera lo que hubiera, siempre siguió adelante y con buena cara. Y aunque a veces la profesión va por dentro y tú puedas estar sufriendo, lo que es, tú intentas que el entorno esté contento. Y seguir, de verdad, es tan simple como persistir. Tan simple y tan complicado hoy en día. Muchas veces veo a gente joven que cree que la vida le va a llegar fácil todo y luego se meten en algo, no les sale y lo dejan rápido y se frustran. Hay poca capacidad para la frustración.
Por tanto, el decir persisto, alguien que no se haya rendido, creo que siempre le ha llegado a salir lo que quería, y si no eso que quería, cosas increíbles alrededor que le merecían mucho la pena. ¿No te rindes nunca? Te diría que no, la verdad. ¿Y qué es lo próximo que quieres hacer? Porque te veo imparable. Bueno, aparte de irrompible, te veo imparable, ¿no? Sí, yo aprendí ya, Maite, hace tiempo a no... Yo antes sí me ponía objetivo a largo plazo, pero aprendí que eso solo te causaba frustración y olvidaba el camino, el proceso, que es lo que realmente pasas todo el tiempo. Mucha gente, pues quiero un ascenso. Llega al ascenso y a los 3 días tú ya quieres el siguiente ascenso. Hay que aprender a disfrutar eso. Por tanto, lo que yo hago es objetivos muy semanales o muy corto plazo y trato de motivarme. Típica semana que no tienes ganas, porque muchas veces no tienes ganas de entrenar. Yo me intento buscar la motivación, como sea. Por tanto, voy muy al día a día. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos que nos guardamos ahí en un cofre, muy valiosos para todo el mundo, creo yo, que son sobre todo no rendirse y la constancia. Nos quedamos con eso de Cisco. Me encanta haberte tenido en el programa y escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido y continuamos con el debate. Muchas gracias, Cisco. Muchas gracias. Vamos con el debate ahora con nuestros expertos que nos van a dar todas las claves que necesitamos para esta trinchera, la de sobrevivir. Seguimos. Y antes del debate, les recordamos nuestras historias de hoy. Para hablar de cómo superar un accidente, hemos conocido a José Luis, que nos ha enseñado que a pesar de todo, siempre es posible seguir adelante siendo fiel a nosotros mismos y a nuestros sueños. Me di cuenta que realmente las personas no necesitan ir a rehabilitación a un centro de bata blanca, como decimos, ¿no? Donde te recuerdan que estás enfermo, pues yo creo que eso no es bueno, ¿no? En Valdemoro hemos conocido a Saray, un ejemplo de resiliencia que sabe usar las terapias para sanar su dolor y transformarlo en una fuente de fuerza, ayudando a otros a encontrar su propia paz. Mantener ocupada mi mente siempre para poder salir adelante. Para mí, estudiar, relacionarme con la gente, salir, para mí ir a un concierto, aunque me costara, ha sido como forzarme a vivir la vida. Y yo, cualquier persona que me pregunte, siempre voy a decir, tienes que vivir la vida. 2 personas que han vivido la supervivencia y una misma pregunta: ¿cómo lidiar con los traumas de la vida? A continuación, nos ayudan nuestros expertos. Y aquí estamos en el plató, amigos, para tratar este tema de la trinchera de la supervivencia. Uno de las trincheras que yo conozco mejor, porque como saben todos ustedes, yo soy corresponsal de guerra y la verdad es que he visto muchas de esas trincheras de la supervivencia y he superado algunas de ellas con miedo y sin miedo, podemos hablarlo, ¿no? Pero qué difíciles son esos momentos límite, ¿no? Esos momentos límites en la vida que nos llevan a los traumas, que es de lo que vamos a hablar hoy en este debate con nuestros expertos hoy, José Luis Cabezas, Alma Serra e Inmaculada Espigares. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Bueno, ¿qué es el trauma? Porque hemos visto a nuestros protagonistas que han sufrido esos traumas. ¿Qué es el trauma? Bueno, hemos visto un tipo de trauma muy concreto, ¿no? Algo que ocurre de forma externa a nosotros. Pero para mí es importante explicar y que quede claro que el trauma no es lo que ocurre, sino la experiencia que tenemos en aquello que ocurre. Por eso nos podemos encontrar, Maite, a 5 personas en un accidente y de las 5 personas, 3 se quedan atascadas en la vida y 2 salen adelante. Entonces es muy importante, no es lo que ocurre, sino la experiencia que tengo dentro de lo que ocurre. ¿Y qué tipo de cosas o factores hacen que nosotros interpretemos que eso es un trauma o no? Yo creo que hay muchos factores que pueden influir, por ejemplo, la misma personalidad de a quien le toca vivir ese trauma. Hay personas que les es más propicio buscar estrategias de afrontamiento que personas que se ahogan en un vaso de agua. También, por ejemplo, que tengas unas redes sociales y familiares fuertes. Esto puede ser un factor que te ayude. Que hayas tenido unas experiencias previas o no de trauma, que como después podremos hablar, o te hace más fuerte o te marca en negativo para toda la vida. Y sobre todo, como decía la compañera, ¿qué interpretación hacemos de lo que nos ocurre? Porque un trauma no necesariamente es una cosa inmensamente grande. A veces una vivencia más pequeña, si interpretamos que es algo grande y es el fin de nuestra vida, se convierte en un trauma también. Claro, eso estaba yo pensando, ¿no? Que no hace falta que sea un accidente de tráfico, no hace falta estar en la trinchera de la guerra como yo he estado entre tiros y bombas, ¿no?
la zona hostil también puede ser la vida real, ¿verdad? Claro. En la vida real nos pasan muchas cosas que podemos interpretar como traumas, como el abandono o una ruptura amorosa, que puede ser un momento límite, ¿verdad? Ese momento de la gran explosión, como llamo yo, que cae una bomba en tu vida y de repente hay un antes y un después, ¿no? Y ahí aparecen un poco esos pensamientos negativos, ¿verdad, Inma? Que pueden llevarnos a pensar que estamos en un momento límite de nuestra vida. Sí, y sobre todo, y lo peor es que podemos llegar a pensar que eso se va a perpetuar para siempre. Y yo de aquí quiero animar a la gente a que se dé cuenta que hay ya herramientas y métodos para que esto no pase así. Y además, con un ejemplo sencillo. Cuando decimos que alguien tiene un trastorno por un trauma, un poco es como que guardamos en el subconsciente de una forma desordenada todos esos recuerdos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues igual que limpiamos un armario, hay que sacar del subconsciente esa ropa que hemos metido sucia, hay que lavarla, hay que plancharla y volver a meterla otra vez. No se trata de olvidar, ese recuerdo va a estar siempre, pero que está a nuestra disposición de una forma que pese menos y nos dañe menos. Es decir, todo aquel que crea que esas situaciones, esas sensaciones se van a perpetuar, que se anime, que busque ayuda en los profesionales, porque hay técnicas que mis compañeros tratan y que son excepcionales para limpiar ese armario y poder recurrir a los recuerdos como algo encima que nos ayude y que nos haga crecer. Bueno, es que el estrés postraumático es como ese cajón desastre, ¿verdad? El cerebro es muy traicionero, porque es que además te recuerda el trauma una y otra vez, ¿no? La gente, ¿qué síntomas tiene con ese estrés postraumático? ¿Pesadillas? ¿Aislamiento, no, Alma? Puede ocurrir de todo. Está la hipernesia, ¿no? Que es el recuerdo continuo. Me decía un niño, dice, es como si yo tuviera un escalestro y iba pasando continuamente el tren por delante mía. Falta de sueño, pesadilla, miedos anticipatorios, ansiedad, dificultades en las relaciones sociales, amnesia, dificultades a la hora de poder organizar. Es una desorganización interna. Es como si el cableado nuestro del consciente y el inconsciente se desenchufase, y el desasosiego que me provoca pues me inhabilita muchas veces a poder desenvolverme en mi vida. Vamos. Aunque a veces hay que recordar que cuando hay una situación dura que vive, vemos una persona muy entera, decimos no le ha afectado. A veces puede salir al cabo del tiempo, o salir por enfermedades, totalmente, o salir por otros lugares. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Porque la gente que está a su alrededor también podemos hacer algo por las personas que han estado ahí, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Cisco García, que es, vamos, una persona queridísima, que yo admiro, porque realmente es una persona que no se rinde, ¿no? Siempre con una sonrisa. Yo le he visto meditar mucho, o sea, él trabajaba mucho también eso. Pero ¿qué podemos hacer las personas que estamos alrededor, Inma, para ayudar a la gente que un poco está pasando por ese trámite? Porque es un trámite, ¿eh? Hay que decir que todo pasa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, bueno, para empezar, entenderlo, es decir, la empatía es importante, porque ellos muchas veces van a llegar a pensar como que se están volviendo locos. Entonces, es importante el que acompaña, que desarrolle la empatía. Hay como distintos niveles de empatía, podríamos decir. Primero está la empatía, luego está la sincronía y luego la sintonía. Primero te entiendo, luego hago que te des cuenta que yo te estoy entendiendo y luego intento llevarte a mi terreno. ¿Sí? Y junto con, como siempre en otras situaciones hemos hablado, ayuda el ejercicio físico, ayuda siempre recurrir también a profesionales, que afortunadamente en nuestra comunidad tenemos maravillosos profesionales que se dedican a este tipo de técnicas. Y bueno, quizá también me gustaría recalcar un poco, teniendo en cuenta que estas situaciones se pueden presentar a cualquiera, porque puede ser piloto de avión, pero también tenemos un coche aparcado en el garaje, ¿no? Y me da que pensar que cuando a una persona le ocurre esto y tiende a decir, me ha cambiado la vida, ¿no? Porque le hace reflexionar sobre las cosas importantes. Pues que no esperemos a que, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? No esperemos a que lleguen los truenos de Santa Bárbara, sino que reflexionemos ya desde el principio sobre qué cosas son las importantes, esas pequeñas cosas, y nos entrenemos en ese aspecto. También hay muchas técnicas muy nuevas, ¿no? Porque los recuerdos ahora hasta se borran, o sea, estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, ¿no? Totalmente. La gente va a terapia, la gente ve un programa como este, ¿verdad? Lee libros también para ayudarse en la salud mental, que me parece importantísimo, pero también hay muchas técnicas nuevas, ¿no? Sí, lo bueno además es que el trauma ya no es una condena.
Antes sí era una condena y dependía mucho de la persona, y ahora tenemos técnicas avanzadas, el MDR, que es mi especialidad, ¿no? Yo estoy especializada en trauma complejo, y los recuerdos, es una cuestión de mucha neurobiología y estas cosas, pero los recuerdos somos capaces de reprocesarlo y de sensibilizarlo, que es importante. Que yo decía antes, yo reproceso, soy capaz como de borrarlo, como decimos, pero además que el cuerpo, cuando yo me vuelvo a poner a ese recuerdo, la sensación que tengo no es de me voy a volver a verme en esa situación, sino que soy capaz de recordarlo y decir, uy, pero mi cuerpo está en calma, y esa es la clave. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer pasar de una cosa a otra? Es decir, ¿es posible? Sí, absolutamente, y yo por favor lanzo una esperanza, porque las personas que pasen por esos procesos, cualquier tipo de trauma, lo trabajamos muy bien. Hace falta personas especializadas, que controlemos mucho el tema, que sepamos mucho los protocolos. Todo. Pero que se llama EMDR, ¿no? EMDR, reprocesamiento de sensibilización a través de los movimientos oculares. De acuerdo, y es como una especie de péndulo, ¿no? Yo creo que lo he hecho alguna vez. Sí, vamos, el EMDR es complejo, pero hay una fase que sí hacemos con barridos oculares, que activamos una parte del cerebro que está relacionada con la ubicación dentro de la memoria, y hacemos que determinados recuerdos no activen el cuerpo. Y es muy interesante. Para entendernos, si miramos a la izquierda y tenemos un recuerdo aquí, lo estamos pensando, y con el péndulo, pum, pum, se puede llegar a borrar. Con las manos lo que estamos haciendo es unificar la sensación y el recuerdo, y entonces como que lo reintegramos en otras partes de la memoria para que cuando yo lo vuelva a recordar no sea esta angustia que me entra. Es que, claro, nuestro cuerpo viene de fábrica con un mecanismo que es el miedo, ¿no? Sí. Que es esto de que empieza a palpitarte el corazón, se dilatan las pupilas, no podemos controlarlo de ninguna manera. Pero fíjate que ahora han descubierto que haciendo cosas en el cerebro sí que podemos controlar nuestras emociones, ¿no? O esa reacción que es el miedo, ¿no? Qué curioso. Y además yo creo que hay que hacer un traje a medida de la persona, viendo qué técnicas son las que le puede ir mejor, qué iniciativas podemos hacer. Yo creo que es muy importante este apoyo profesional, y luego en su agenda ir metiendo bueno, pequeñas píldoras de cambio en el día a día que le pueden ayudar a normalizar su vida con esa vivencia que ha tenido. No se trata de olvidar, sino de normalizar e integrar de una forma serena en tu vida hacia el futuro, digamos, ¿no? ¿Y qué le diríais a la gente que a lo mejor no sabe que ha vivido un momento límite, ¿no? A lo mejor hay gente que se siente mal, que empieza a sentir esto que estamos diciendo, ¿no? El estrés postraumático, y no ha tenido un accidente, no le ha pasado nada grave, pero de repente en su vida ha tenido un momento que ha fallecido, por ejemplo, un familiar muy querido, ¿no? Imaginaros. ¿Qué le diríais a esta gente que hasta el momento no se ha dado cuenta de que ha tenido un momento límite? Quizá tiene que observar un poco su vida y decir, oye, ¿por qué me encuentro mal? Puede ser que es que he vivido algo muy traumático y no me he dado cuenta, porque mucha gente pasa por ahí, ¿eh? Sí, pasa por ahí. Y además no tienen por qué ser eventos así externos, sino pues nacer en un entorno con un papá a lo mejor con una enfermedad mental, con una depresión, que tu hermano o tu hermana naciese también con una enfermedad. Son situaciones en las que no sabes por qué, pero han configurado tu vida de forma que te generan también, te sale de alguna forma, ¿no? Entonces es como que cuando hay una sensación de que algo no va bien, que se puedan poner en manos de profesionales también, ¿no? Y luego cuando estamos frente a una persona que ha vivido una vivencia dura, yo creo que también tendremos que aprender los familiares, los amigos, etcétera, cómo podemos hacer para acertar, porque muchas veces no sabemos, es lo que nos pasa cuando vamos, por ejemplo, a un funeral, a una despedida, que no sabemos qué decir, ¿no? Cuando el kit muchas veces está en acompañar, en hacer sentir que estás ahí y que estoy aquí para lo que necesites. No es tanto dar una frase o unas palabras mágicas, sino acompañamiento y cariño en ese proceso, desde el respeto también al ritmo de la persona, ¿no? O sea, que podemos ser todos un poco terapeutas, ¿verdad? Inma, tú has acompañado a un montón de gente en momentos límite también, ¿no? Y yo creo que es bueno también acompañar o que tengan un entorno en el hospital, por ejemplo, como enfermera. Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces tú lo comentas, ¿no? De estar en el hospital y acompañar a la gente que estamos pasando por un momento límite, ¿no? Sí. ¿Qué dirías tú? Sí, y me parece importante que ellos entiendan que ese trastorno y esa ansiedad no es nada, porque la gente tiende a colocarlo en la esfera de lo mental, únicamente mental. Y entonces surgen... También creen que como eso es lo mental, o tiene poca probabilidad de arreglarse o debe de estar solo en su mano. Y no, debe de quedar claro que esos trastornos son orgánicos, es decir, que nuestro cerebro cambia de forma. Si tú haces pruebas diagnósticas, pruebas de imagen a cerebros de personas que han tenido uno de estos grandes traumas,
tienen unas características definitorias, ¿no? Y se diferencian del que no. Por ejemplo, tú le pones en las manos unas llaves a una persona que no haya tenido ningún trauma, la sensibilidad que tiene es mayor que si tú le pones la misma llave a una persona que ha tenido un evento traumático, que se ha hecho un trastorno, ¿no? La sensibilidad del cuerpo disminuye. Entonces, esto debemos de informar a quien lo padece, porque les va a dar tranquilidad, ¿no? En que esas cosas que le están pasando no son de locos, que son procesos no naturales, son patológicos, pero que se pueden ir remediando con esas técnicas que nos estaba comentando antes Alma, ¿no? Las trincheras de la vida son muchas. En esta en concreto, ¿cómo seguir? Porque, por ejemplo, en el caso de las víctimas del 11M, ¿no? Les decían los consejos: irse al campo, la naturaleza, rodearse de seres queridos, hacer terapias varias, como hace Saray, ¿verdad? Claro, es que lo que decíamos antes, me parece que es muy importante luego en el tratamiento, es un poco como decir, la lección aprendida es las pequeñas cosas de la vida que nos dan felicidad. Ese es el propio tratamiento, empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas y que el suceso, esa reflexión nos da la solución, es decir, casi que el problema nos está dando al mismo tiempo la solución. Vamos a empezar a disfrutar del campo, a disfrutar del contacto, como otras veces, a disfrutar de las relaciones, de las pequeñas cosas, sí, señor. Pequeñas cosas y que... Y tan grandes. Y tan grandes, y también una cosa muy importante, todo pasará, ¿verdad? Todo pasa, ¿verdad? El tiempo todo lo cura a veces. Tener esa esperanza. A veces esas rupturas amorosas que te duelen tantísimo, ese momento límite, cuando pasa el tiempo dices, madre mía, ¿cómo lo sufrí? ¿Cómo lo sufrí esa trinchera? Y al final todo pasa en el tiempo, ¿verdad? Ahí creo que es muy importante, si me permite, también el aprender a educarnos nuestra propia forma de hablar por dentro a nosotros mismos, porque a veces nuestro lenguaje es muy duro con nosotros, ¿no? Y tenemos que reeducar. No es lo mismo decir, tengo una vida dura, a que he pasado un momento duro en mi vida. Es decir, aprender a tratarnos con cariño a nosotros mismos, retransmitirnos las vivencias de una forma positiva, qué he aprendido de tal trauma, qué he aprendido de tal vivencia. Todo esto me parece muy importante también para superarlo, ¿no? Y el lenguaje, lo que tú has dicho. El lenguaje. Muchísima gente tiene un lenguaje muy dramático, ¿no? Sí, muy punitivo. ¿Verdad? Muy negativo. Yo creo que hay que darle la vuelta muchas veces, ¿no? Tengo un mal día, qué mal me ha ido, ¿no? Y darle un poco la vuelta, pararse, respirar y decir, ¿de verdad me ha ido tan mal? ¿No? Como reafirmarte en las verdades que te estás diciendo. Esto es un consejo que me daban a mí los terapeutas. Muy bien hecho, muy bien ¿verdad? hecho. El de verdad, o sea, estás diciéndote una cascada de cosas, ¿de verdad está pasando esto o no? ¿O eres tú que lo estás aumentando? Porque el cerebro es muy malo. Sí, sí, sí. A veces es muy malo que te añade cosas. Tienes un mal pensamiento y de repente te vienen 5 después. Sí, verdad. Hay una iniciativa muy bonita que yo a mis estudiantes de la universidad se lo digo, que hace un diario de agradecimiento, es decir, qué cosas al final del día, 3 cosas que agradeces a la vida que tienes ahora. Centrar el foco en lo que tienes más que en la ausencia o en lo que quieres tener en el futuro, sino el chip de agradecimiento a la vida, ¿no? Esto me parece muy importante también para sobrevivir. Fíjate que nuestros protagonistas todos hablan de eso. Yo, un rayito de sol, una buena comida, un karaoke, reírse un poco, ¿verdad? Que Totalmente. siempre viene muy bien y sonreír, ¿no? Sí, sí. Y luego hay una cosa que me parece también muy interesante, que es que cuando nosotros vivimos una vivencia dura, podemos o estar marcados para siempre en negativo o optimizarlo y convertirlo en un aprendizaje. Y hay algo que ayuda mucho, que es ayudar a otras personas con la misma situación. A veces hacer un voluntariado, a veces apoyar a otras personas que han vivido. Eso es fantástico, porque centras la atención no en tu ombligo, sino en el dolor de la otra persona, tienes una experiencia que le ayuda y ayuda a salir adelante. O sea que un voluntariado también pues puede ser para algunas personas interesante, ¿no? Hablamos de las metas, ¿no? Las metas son muy importantes también para superar los traumas. Hay que ponerse metas de decir, ¿tengo que estar mejor o poco a poco? Yo siempre le digo a mis personas mayores con las que trabajo que tenemos que tener muchas metas en la vida porque es la gasolina de nuestro vehículo, ¿no? Cuando digo metas, no son grandes metas, a veces pequeñas metas diversas, de temas distintos, que tengan una agenda en la que haya lugar para la cultura, para tomarte un café con amigos, para ayudar a alguien en un voluntariado, que unas saldrán, otras no saldrán, pero son motivaciones que tiran de nosotros hacia adelante. Por lo tanto, tener metas, tener sueños, tener pequeños proyectos, ayudan en eso que se llama motivación en psicología, ¿no? Claro. Yo siempre hablo de 3 variables que para mí es muy importante con mis pacientes. Yo siempre digo duración, frecuencia e intensidad.
¿Vale? ¿Cómo sabemos que estamos mejor? Porque lo que me ocurre no tiene tanta intensidad, no me ocurre tantas veces y no me dura tanto tiempo, ¿no? Y entonces y yo siempre digo, venga, pues vamos adelante, estamos ahí poquito a poco. Entonces, como para mí son 3 parámetros que son importantes. Es como decir, que decimos en Andalucía, estamos mejor de lo nuestro, ¿no? Pues vamos por ahí, pues un poquito, pues duración, frecuencia, intensidad. Estamos mejor de lo nuestro. Estamos mejor de lo nuestro. Y la resiliencia, ahora está muy de moda. ¿Somos más resilientes cuando tenemos más traumas? ¿O somos menos resilientes? ¿O depende de la personalidad de cada uno? Yo creo que depende un poquito de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay personas que los traumas se les llevan por delante y no son capaces de recolocarse, y ahí el entorno es muy importante, y personas que lo hemos visto en la Dana, ¿no? Como las personas mayores que han vivido otras riadas sabían mucho mejor cómo orientarse, colocarse, qué hacer, qué no hacer. Yo creo que eso, bueno, y en guerras también lo hemos visto muchísimo, ¿no? También. La resiliencia, que además es un concepto que viene del mundo de la construcción y de la ingeniería, ¿no? La resiliencia de los materiales, que son capaces de torcerse sin romperse, ¿no? Y de ahí se trasladó al mundo de la psicología. Entonces creo que la resiliencia, como dice la compañera, depende mucho de cada persona. Te puede hacer más fuerte o te puede tener más destruido. Una vivencia dura, yo siempre digo que es como un túnel de lavado de coche, que puedes salir por el otro lado, bueno, pues más brillante, ¿no? Pero también sin olvidar que hay personas que se quedan dentro del túnel y que tenemos que ayudarle a salir adelante. Bueno, y que la valentía yo creo que también se aprende y que todos podemos ser valientes y superar los traumas. Me quedo con todo esto, súper interesante, vuestras claves como siempre, desdramatizar y que todo acaba, finalmente todo pasa y la vida sigue. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar ahí y estar con nosotros en estas claves. Espero que hayan sido muy útiles en la trinchera de la supervivencia, de esos traumas que pueden ser muy variados, como han visto, esos momentos límite. Seguimos la semana que viene, les esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado en estas trincheras de la supervivencia. Espero que los consejos hayan resultado muy útiles. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, valientes.